que lleva su nombre por delante y le da la espalda al cielo. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Quién es aquel que a todos convencemos con palabras, palabras que se las lleva el viento? Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Hoy quiero compartirles del Evangelio de Mateo capítulo 18 y del versículo 23, hermanos, al 35. Quiero leerles esta mañana que todos juntos, hermanos, busquemos el rostro de Dios, busquemos su palabra para edificación de nuestras vidas. Y que sea su palabra la que nos vaya formando de acuerdo al Señor Jesucristo, de acuerdo a la figura de Cristo. Dice la palabra de Dios así, y que su palabra sea prosperada y sea de mucha bendición para tu vida. Dice la palabra, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicó, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Hermanos, este siervo debía mucho dinero. Se postró delante del Señor, de su Señor, y el Señor, movido a misericordia, le perdonó toda la deuda. Me llama la atención que en tiempos de angustia, como está este hombre pidiendo misericordia al Señor, él dice, Señor, ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo. Obviamente que no podía pagar, era mucho dinero lo que debía. Pero el Señor le perdonó todo, todo. Es de asombrarse cómo después que él sale, se encuentra con otro compañero suyo, un consiervo, que le debía muy poco, pero él no le quiso perdonar, sino que lo echó a la cárcel hasta que le pagara todo. Qué tristeza porque él no pudo perdonar cuando él ya había sido perdonado. Qué triste, hermanos, que este hombre no pudo valorar lo que había sido hecho con él. No pudo imitar lo que el Señor había hecho con él. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos nosotros actuar diferente? Esta lectura es para nosotros, el Señor la escribió para nosotros, porque versículos
Antes Pedro le pregunta, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? El Señor le contesta, no, Pedro, no te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. Hermanos, es una gran bendición el poder escuchar la palabra, aprender de ella, aplicarla a nuestra vida y poder ser librados de tanta angustia, de tanto enojo, de tanta ira, al comprender su palabra y sobre todo creer su palabra. No sé cómo esté tu corazón, hermano, yo no sé. Y amigo o amiga que me escuchas, no sé cómo esté tu corazón. Pero quiero decirte algo. Cuando perdonamos, no es que nosotros libertemos a la persona que nos ofendió, sino que nos libertamos a nosotros mismos. Porque cuando vivimos en esa ira, en ese enojo, en contra de aquel que nos ofendió, contra aquel que nos pisoteó, contra aquel que habló mal de nosotros, con aquel que nos lastimó cuando éramos niños, contra aquel que nos dijo palabras que nos lastimaron el corazón. Y vivimos toda la vida con ese enojo, nos marchitamos y sufrimos. Pero qué hermoso es conocer a Cristo, qué hermoso es conocerlo a Él, porque Él nos enseña, Él nos instruye, Él nos encamina por la senda que Él ha trazado. Y al caminar por esa senda, aprendemos mucho de Él. El Señor Jesucristo dijo que teníamos que perdonar, tenemos que perdonar, pero mucha gente no sabe hacerlo. Aún en las iglesias cristianas, evangélicas, hay muchas personas que están ahí, pero viven con un corazón bien lastimado, con un corazón dolido hacia otras personas que le han ofendido y no han aprendido a hacer esto, a perdonar. Quiero platicarle, conocí hace años a una persona, conocí a una persona que vivió pues muchos años en el Evangelio. Y una vez me mandó a llamar, tuve esa oportunidad. Ella ya estaba muy enferma y entonces fui con ella a verla y pues la intención era orar con ella, animarla en la palabra de Dios en esos momentos. Y ella me dijo, hermano, hay un problema en mi corazón y resulta que yo estoy muy molesta. Hubo una persona que me ofendió y ofendió a mi familia, una persona que nos lastimó, una persona que causó daño en mi corazón. Pero ¿sabe qué, hermano? Cuando dije así, yo me quedé esperando y pensaba que ella iba a decir, pero yo la perdono en el nombre de Cristo Jesús. Yo pensaba que eso iba a decir porque su trayectoria de muchos años era haber estado en el Evangelio. Pero me sorprendió cuando dijo, pero ¿sabe qué, hermano? Esa persona me lastimó y no la perdono. Hermano, su cara se cambió, sus ojos brillaron de muina, de enojo, sus cejas se arquearon y esta mujer, su rostro estaba muy enojado y dice, yo no la perdono, jamás la perdonaré. Y yo le decía, hermana, pero es que usted tiene que perdonar. Y ella decía, no, no la perdono, nunca la perdonaré. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero de odio. Yo ya no pude decir nada y aprendí muchas cosas ese día. Hermanos, podemos pasarnos toda la vida en la iglesia y escuchando la palabra, pero si no has nacido de nuevo, no puedes perdonar. Y esta persona así murió, sin perdonar y con odio en su corazón. Hermanos, dice la palabra, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Y alguien puede decir, bueno, entonces, ¿cómo debo de perdonar? ¿Cómo es la manera de perdonar?
¿Qué debo de decir o cómo debo de perdonar? En Efesios capítulo 4, versículo 32, la palabra de Dios dice, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Hermanos, para que nosotros podamos perdonar, necesitamos conocer el perdón de nuestro Dios amoroso. Para que nosotros podamos perdonar a quienes nos ofendieron, tenemos que vivir la experiencia de ser perdonados por Dios y conocer cómo nos perdonó Él a nosotros. La palabra de Dios dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando no merecíamos nada, hermanos. ¿Cuánto ofendimos a Dios? Si nos dieran hojas para apuntar todo lo que hicimos en contra de Él, nos faltarían tanto hojas como lápices para poder acabar. Él nos perdonó multitud de pecados, hermanos. Él nos perdonó a nosotros y borró todos nuestros pecados en Cristo Jesús. Su amor de Dios sobreabundó, hermanos, y perdonó. Y Él envió a su precioso Hijo para pagar por nosotros. ¿Cómo es posible esto, hermanos? Bendito amor del Señor, hermanos. Él nos perdonó en Cristo Jesús. Cuando éramos viles pecadores, cuando ofendimos, su amor vino y nos perdonó y puso paz en nuestro corazón. Ahora, dotados de ese amor y mirando lo que Él perdonó de nosotros, cómo nos perdonó, ahora nuestro corazón se inflama de misericordia y podemos perdonar a aquellos que nos han ofendido. Ya no vivas más así, hermanos. Eso no ayuda en tu crecimiento espiritual. Si has conocido a Cristo y su perdón, entonces Dios te ha capacitado para perdonar. Si tú que me escuchas y no conoces a Cristo y vives en esta situación de enojo, de ira, porque te han ofendido, necesitas conocer a Cristo. Necesitas conocer el perdón de Dios para tu propia vida. Hay libertad en Cristo. En Cristo hay libertad y sobre todo hay paz. Que el Señor te bendiga y tengas un bonito día. Porque al Señor lo que le agradan son los hechos. Y tú y yo